en la fiesta de bienvenida de la universidad, la chica más popular del curso, protegida por mi amigo de la infancia, me señaló y se rió delante de todos. ¿Saben quién es? Es la parásita que lleva años comiendo gratis en casa de Bruno. 12 años, 3 comidas al día, todo de arriba. De verdad no entiendo cómo no le da vergüenza. Las risas del público estallaron como una ola que arrasa con todo. Miré a Bruno, frunció el ceño y dijo, Fiona, ya basta. Y luego se giró hacia mí. ¿Era para tanto? Solo era una broma. No seas tan sensible. Me puse de pie y los miré con calma. Así que, en sus ojos, después de 12 años acompañándolos, yo no era más que una parásita. En ese momento, sonreí. Sí, soy una parásita. Di la vuelta y me fui del lugar. Desde entonces, no volví a poner un pie en casa de Bruno. Pero Bruno entró en pánico. Capítulo 01. Las luces de la fiesta de bienvenida eran tan intensas que daban dolor de cabeza. En el escenario, Fiona sostenía el micrófono. Su voz era empalagosa, su sonrisa deslumbrante mientras dirigía la dinámica del evento. Era la nueva reina de belleza del departamento de artes, y desde que ingresó, se volvió una celebridad del campus. Decían que los chicos que la pretendían podían hacer una fila desde los dormitorios hasta el comedor. Yo estaba sentada en una esquina, revisando mi horario en el celular, esperando tranquilamente a que terminara la fiesta. Nunca me gustaron estas actividades, si no fuera porque el consejero obligó a todos a asistir. Habría preferido quedarme en la biblioteca leyendo un par de libros más. Ahora toca la parte interactiva. Vamos a jugar verdad o reto. Fiona elevó la voz repentinamente, provocando una ola de vítores entre el público. A los de primer año les encantan estos juegos. Con la excusa del juego, pueden hacer preguntas que normalmente no se atreven. A mitad del juego, el ambiente estaba en su punto más alto. De repente, Fiona apuntó el micrófono hacia donde yo estaba. Tú, sí, tú, Amanda. Su tono llevaba una emoción difícil de describir. Todas las miradas se centraron en mí al instante, como si 1000 reflectores me apuntaran sin dejarme escapar. Fruncí el ceño y me levanté, con una mala sensación en el pecho. Fiona sonrió aún más dulcemente, pero sus ojos brillaban con arrogancia. Quiero hacerte una pregunta. ¿No es cierto que desde pequeña comías en casa de Bruno? Bruno estaba sentado en la primera fila. Se giró a verme, con una expresión de desconcierto. Claramente, tampoco esperaba que Fiona sacara ese tema. Antes de que pudiera responder, Fiona continuó, con un tono lleno de malicia. ¿Saben todos? Ella es la parásita que ha estado comiendo en casa de Bruno todos los días. 12 años comiendo gratis, 3 veces al día. En serio, ¿cómo no le da vergüenza? Primero, en el salón reinó un silencio sepulcral. Después, estallaron las carcajadas. Las risas llegaban como olas que me golpeaban una y otra vez. ¿En serio? ¿12 años viviendo del cuento? Dios, qué cara más dura. Con razón siempre está pegada a Bruno. Todo era por la comida. Eso debe haber costado un dineral. ¿La familia de Bruno es millonaria o qué? ¿12 años manteniendo a una extraña? Apreté los puños, las uñas clavándose en mis palmas. Ese dolor era lo único que me mantenía cuerda. Fiona no paraba, su voz cada vez más emocionada. La señora es demasiado buena. Le dio pena que no tuviera comida, y la alimentó durante 12 años. Si fuera yo, me habría muerto de la vergüenza. Pero claro, no todos tienen la cara tan dura. Capítulo 02. Miré a Bruno. Incluso en un momento como este, lo miré por instinto, como en cada dificultad de los últimos 12 años. Siempre era su figura la que buscaba primero. Se levantó con el ceño fruncido. Su voz sonaba algo impaciente. Fiona, ya basta. Fiona enseguida puso cara de ofendida. Hizo un puchero y dijo, pero si no he dicho ninguna mentira. Es la verdad, Bruno. Solo quería que todos entendieran la relación que tienen. Eso es todo. Su voz era empalagosa, con ese tono de niña mimada. El ceño de Bruno se frunció aún más, pero luego se volvió hacia mí. Su tono mostraba claramente su fastidio. ¿Era para tanto? Solo era una broma. No seas tan sensible. ¿Una broma? Pisotear mis 12 años de dignidad. Y llamar parásito a todo mi esfuerzo y entrega. ¿Eso es una broma? Lo miré atónita, como si lo viera por primera vez. ¿Era este el mismo Bruno que a los 6 años gastó toda su mesada para comprarme brochetas de fruta? El que peleó por protegerme y terminó con la cara llena de moretones. Pero aún así sonreía y decía que no dolía. El que se quedaba conmigo en las madrugadas para hacer tareas. Con los ojos a punto de cerrarse pero sin querer irse antes de que yo terminara. Me reí, de verdad me reí. Una risa serena, tan serena que incluso me sorprendió. Sí, soy una parásita. Mi voz fue suave.
pero en el silencio repentino del salón, cada palabra se escuchó con claridad. 12 años. 3 comidas al día en casa de Bruno. Es cierto. La sala se volvió aún más silenciosa, tan callada que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Fiona alzó la barbilla con orgullo. Sus ojos brillaban con una luz triunfal, pero yo seguía hablando. Con la misma serenidad. Pero a partir de hoy, esa parásita no volverá a aparecer en la casa de Bruno. Tomé mi bolso, me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, se oyó el rechinar de una silla al ser empujada. La voz de Bruno sonó con rabia. Amanda, ¿qué estás haciendo? ¿Otra vez con tus dramas? No me giré. Seguí caminando con paso firme hacia la puerta. Detrás de mí, la vocecita fingidamente dulce de Fiona. Ay, se enojó Bruno. Ve a consolarla. Pero bueno, si la tocaron en su punto débil, normal que le moleste. Bruno no vino detrás, y yo sabía que no lo haría. En su mente, yo nunca podría alejarme de la casa de los Bruno, y mucho menos de él, igual que en los últimos 12 años. Siempre fui esa niña débil que necesitaba su protección. Esa pobre criatura incapaz de vivir sin el calor del hogar de los Bruno. Capítulo 03. Cuando volví al dormitorio, mis compañeras aún no habían regresado. Todo el cuarto estaba aterradoramente silencioso. Solo las risas ocasionales que venían desde la ventana me recordaban que el mundo afuera seguía siendo bullicioso. Me senté en la cama, con las manos aún temblando levemente. No era por rabia, sino por una emoción que no sabía cómo describir, como si una vieja herida se hubiera abierto de repente, sangrante y expuesta, pero ya no supiera cómo doler. Busqué en mi celular la conversación con la mamá de Luis en WeChat. El último mensaje era de ayer. Amanda, recuerda volver mañana a cenar. Tía preparó tus costillas agridulces favoritas. Lo sé, tía. Estaré puntual. Buena niña, tía te espera. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo, los dedos dudando sobre el teclado, hasta que finalmente escribí despacio. Tía, esta noche no voy a ir a cenar. La respuesta llegó casi de inmediato. ¿Qué pasó? Amanda, ¿Bruno te hizo enojar? Ese niño solo tiene la lengua afilada. No le hagas caso. Respiré hondo. No. Es que tengo cosas que hacer en la escuela. Entonces vuelve mañana a desayunar. Tía te va a preparar xiaolongbao, esos que tanto te gustan, con relleno de camarones. De pronto, mis ojos se pusieron calientes. Ella siempre recordaba lo que me gustaba comer. Recordaba que no me gustaba el cilantro. Recordaba que era alérgica a los mariscos. Recordaba cada pequeño hábito mío. ¿Y su hijo? ¿Él lo recordaba? ¿O pensaba que todo eso era solo caridad? ¿Nada más? Seguí escribiendo. Tía, ya no voy a volver. Gracias por cuidarme todos estos años. Esta vez no respondió enseguida. Pude imaginar su expresión al leer ese mensaje, seguro sorprendida, confundida, quizás hasta algo nerviosa. 10 minutos después, entró una llamada. Amanda, ¿qué pasó? ¿Bruno te hizo algo? Su voz estaba llena de preocupación. Dímelo. Tía lo va a regañar por ti. Respiré hondo y traté de sonar tranquila. Tía, ya crecí. No puedo seguir molestándola. ¿Molestar? Tú nunca molestas. Eres como una hija para mí. Su voz ya sonaba entrecortada. Amanda, estás con nosotros desde pequeña. Tía te vio crecer. Con tus padres así, tía siempre te tuvo cariño. Te traté como a una hija. ¿Por qué de repente hablas como si fueras una extraña? Me ardían aún más los ojos. Si de verdad fuera su hija, ¿su hijo permitiría que me llamaran parásita? Si de verdad fuera su hija, ¿él diría que fue solo una broma? Tía, es hora de que empiece a vivir por mi cuenta. Hablé en voz baja. Era algo que tenía que pasar tarde o temprano. Amanda, estoy bien. De verdad, no se preocupe. Voy a cuidar de mí. Colgué la llamada. Abrí la computadora y empecé a buscar trabajos de medio tiempo. Si soy una parásita, entonces debo aprender a alimentarme sola. De pronto, la puerta se abrió de golpe y chocó contra la pared con un ruido estruendoso. Bruno estaba en la entrada, con una expresión oscura y aterradora. Aún jadeaba. Seguro había corrido hasta aquí. Amanda, ¿ya te cansaste del drama? Capítulo 04. ¿Quién te dejó entrar al dormitorio de chicas? Me puse de pie y lo miré fríamente. Este era un dormitorio femenino, y que él entrara sin permiso ya era una violación de las normas escolares. Bruno entró como si nada, y cerró la puerta detrás de sí. Mi mamá me acaba de llamar. Dijo, ¿que ya no vas a venir a cenar? ¿Todo por una frase de Fiona? Su tono tenía una clara burla. Amanda, ¿desde cuándo te volviste tan rencorosa? ¿Rencorosa? Así que para él, defender mi dignidad era ser rencorosa. Solté una risa fría y amarga. Sí, soy rencorosa. Así que por favor, sal de aquí.
Bruno se quedó paralizado por un momento. Claramente no esperaba que yo fuera tan indiferente. Luego su expresión se volvió aún más oscura. ¿Lo dices en serio? ¿Vas a darle la espalda a todo por una broma? Nunca hablé más en serio que ahora. Lo miré directo a los ojos y dije con claridad: Bruno, por favor sal. Respiró hondo, y apretó los puños tan fuerte que crujieron, claramente conteniendo su temperamento. Está bien. ¿Quieres quedar bien? Haré que Fiona te pida perdón. Mañana, frente a toda la clase. No hace falta. Amanda. Su voz de repente subió de tono, cargada de una rabia que ya no podía reprimir. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer para que estés satisfecha? Quiero vivir de forma independiente. Ya no quiero ser una parásita. Lo miré con calma. Bruno, entre nosotros nunca hubo nada. A partir de ahora, cada uno por su camino. Su rostro se puso pálido al instante, como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Nada entre nosotros? 12 años juntos y dices que no significó nada. Entonces dime, ¿qué somos? Le respondí con otra pregunta, con un tono que tenía un matiz de autoburla. ¿Amigos de la infancia? ¿Amigos? ¿O solo la parásita de tu familia? Bruno se atragantó con sus propias palabras. Abrió la boca, pero no pudo decir ni una sola palabra. ¿Ves? Ni tú puedes explicarlo. Me giré y me senté frente a la computadora, sin volver a mirarlo. La puerta está ahí, adelante. Y la próxima vez, no entres al dormitorio de chicas así como así. Es contra el reglamento. Capítulo 05. Bruno se fue. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que se escuchó en todo el pasillo, sorprendiendo a las chicas de los dormitorios vecinos que asomaron la cabeza para ver qué pasaba. Mi compañera de cuarto, Elise, abrió la puerta y entró, con un pedacito de pastel que había traído de la fiesta. «Wow, ¿ese era Bruno? ¿Peleaste con él?» Dejó el pastel sobre la mesa y me miró con preocupación. Negué con la cabeza. «No es nada. No me mientas. Todo el colegio está hablando de cómo Fiona te humilló». Y Liz se sentó a mi lado, claramente indignada. «Esa Fiona es insoportable. Solo porque es bonita. Cree que puede hacer lo que quiera. Escuché que su familia tiene mucho dinero. Está acostumbrada a que todos la adoren. Pero lo de Bruno fue demasiado. ¿Cómo pudo no defenderte?» Bufó, molesta. «Si mi novio hiciera algo así, termino con él de inmediato». Sonreí con amargura. ¿Por qué tendría que defenderme? Él no es mi novio. ¿No eran amigos de la infancia? Los ojos de Elise se abrieron como platos. Todo el colegio conoce su historia. Ser amigos de la infancia no significa nada. Miré las ofertas de trabajo en mi portátil. Tal vez para los demás parecemos cercanos, pero para él, solo soy una parásita patética que necesita caridad. Elise guardó silencio un momento y luego me dio una palmada en el hombro. Si me preguntas, hiciste bien en alejarte. Así te ahorras más habladurías. Si un hombre no puede protegerte cuando más lo necesitas, ¿para qué lo quieres? Ah, cierto. ¿Qué estás mirando? Ofertas de trabajo. ¿Vas a trabajar? Elise se sorprendió aún más. ¿No estabas siempre en casa de Bruno? Se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de que metió la pata. Sí, no puedo ser una parásita para siempre. Sonreí con ironía. Tengo que aprender a mantenerme por mi cuenta. Elise se quedó callada un momento y de repente dijo: tengo una senpai que trabaja en una cafetería. Hay buen ambiente y el sueldo no está mal. ¿Quieres que le pregunte? Es muy buena persona. Gracias. Esa misma noche, conseguí el trabajo a medio tiempo en la cafetería. La gerente era una mujer de unos 30 años, muy eficiente. Cuando supo que trabajaba para pagar mis estudios, aceptó sin dudarlo. A la mañana siguiente, me levanté a las 6. Antes, a esa hora, solía ir a casa de Bruno a desayunar. La mamá de Luis preparaba bollos al vapor y leche de soya humeante. Bruno bajaba con sueño, el pelo hecho un desastre, como un niño grande medio dormido. Nos sentábamos juntos a la mesa. Él se quejaba del montón de tarea de la noche anterior, y yo le arreglaba la mochila mientras le recordaba qué clases tenía ese día. Luego íbamos juntos a la escuela. En el camino comprábamos 2 tés con leche, y él siempre me daba todas las perlas. Ahora, compré un pan y una botella de leche en la tienda de conveniencia y corrí a la cafetería. Una nueva vida empieza hoy. Capítulo 06. Trabajar en la cafetería no era agotador del todo, pero después de estar de pie todo el día, sentía que los pies se me iban a romper. Nunca había sabido lo duro que podía ser trabajar en el sector de servicios. Hay que sonreír todo el tiempo, recordar las preferencias de cada cliente, y seguir siendo amable incluso cuando están impacientes. A las 8 de la noche, por fin regresé al campus arrastrando el cuerpo cansado. El comedor ya estaba cerrado, así que no me quedó otra que comprar unos fideos instantáneos en la tienda. Al llegar al edificio del dormitorio, vi una figura familiar.
Amanda. Bruno estaba bajo la farola, con una fiambrera térmica en la mano. La luz le iluminaba el rostro, y se veía un poco demacrado. Mi mamá me pidió que te trajera la cena. Me extendió el recipiente, con la voz algo incómoda. Hizo costillas agridulces, tus favoritas. La fiambrera aún estaba caliente, y a través de la tapa se podía oler ese aroma tan conocido. Mi estómago rugió sin disimulo. Desde la mañana solo había comido un pan. Estaba realmente hambrienta, pero no la acepté. Dile a tu mamá que muchas gracias. Pero ya comí. ¿Ya comiste? Bruno arqueó una ceja, escaneándome con la mirada. ¿Qué comiste? Puedo oler los fideos instantáneos. Eso no es asunto tuyo. Intenté rodearlo para irme, pero me sujetó de la muñeca. Su mano estaba ardiendo, como si tuviera fiebre. Amanda, ya basta. Su voz cargaba una ira contenida. ¿Todo esto por un comentario? ¿Vas a romper conmigo así? ¿Sabes lo preocupada que está mi mamá por ti? Preparó toda una mesa de comida esperándote cuando no fuiste. Ni siquiera pudo comer. No fue solo un comentario. Le solté la mano de un tirón, quedando una marca roja en mi muñeca. Fueron 12 años acumulados. Lo miré, con la voz baja pero cada palabra muy clara. Bruno, ¿sabes lo que dicen los demás de mí durante estos 12 años? Dicen que soy una pobre chica que sobrevivió gracias a la caridad de tu familia. Dicen que no tengo vergüenza, que no tengo dignidad. Dicen que no soy digna de ti, que soy una hierba silvestre aferrándose a un árbol alto. ¿Y tú? Tú nunca lo negaste. Bruno se quedó helado, su rostro cada vez más pálido. Tú diste por cierto todo lo que dijeron, incluso lo que dijo Fiona. Lo miré, con los ojos ardiendo, aunque me contuve de llorar. En tu corazón, en realidad sí soy una parásita, ¿verdad? Una pobre chica que solo puede sobrevivir con las limosnas de tu familia. Capítulo 07. Bruno se quedó ahí parado como si le hubiera caído un rayo, completamente inmóvil. La brisa nocturna era fría y le alborotaba el flequillo. Abrió la boca, intentando decir algo, pero al final no dijo nada. Me di la vuelta y subí las escaleras sin mirar atrás. Una semana después, llegó el cumpleaños de Bruno. Fiona publicó varias historias en su red social, todas mostrando cómo preparaba la fiesta de cumpleaños para Bruno, preparando una sorpresa para Bruno. Ansiosa por ver su reacción, la foto mostraba una torta de 3 pisos con «Feliz cumpleaños Bruno», escrito encima y muchos adornos en forma de corazón. Decorando... Mi lado femenino no da más. Globos y cintas rosadas, parecía un restaurante elegante. Él dijo que no hacía falta tanto, pero yo tenía que darle un cumpleaños inolvidable. En una de las fotos se alcanzaba a ver la silueta de Bruno de espaldas, y Liz frunció los labios. ¡Qué hipócrita! Todos saben que quiere ser la señora Louise. Si apenas empezaron las clases y ya está tan descarada. No dije nada y seguí ordenando las cuentas del café. Durante esa semana, trabajé todos los días en la cafetería y ya me sabía bien el ritmo del trabajo. Aunque era agotador, al menos podía mantenerme por mí misma. Cuando recibí mi primer sueldo, aunque no era mucho, la sensación de haberlo ganado con mi propio esfuerzo fue muy reconfortante. A las 10 de la noche, la mamá de Luis me llamó. Miré la pantalla por mucho rato, dudando, pero finalmente contesté. Amanda, hoy es el cumpleaños de Bruno. ¿Vas a venir? Su voz era suave, cargada de delicadeza. Tía, creo que no iré. Amanda, suspiró. ¿Qué hizo ese niño para molestarte así? Ya le dije que te pida perdón como corresponde. Es que lo malcrié desde pequeño, nunca aprendió a pensar en los demás. No es eso, solo quiero ser un poco más independiente. No quería que se preocupara. Tía, estoy bien, de verdad, no se preocupe. ¿Y estás comiendo bien? ¿Quieres que te lleve algo? Bruno me dijo que estás trabajando. ¿Te está costando mucho? No hace falta. Tía, estoy bien, de verdad no se preocupe. Puedo cuidarme sola. Después de colgar, volví a mis libros. Se acercaban los exámenes parciales, y no podía darme el lujo de quedarme atrás. Aunque estuviera trabajando, los estudios seguían siendo lo más importante. Poco después de las 10, el teléfono sonó de repente. Era Bruno. ¿Dónde estás? Su voz sonaba un poco pastosa, como si estuviera borracho. Se oía mucho ruido de fondo, música y risas. En el dormitorio. Baja. ¿Para qué? Es mi cumpleaños. ¿Ni siquiera vas a decirme feliz cumpleaños? Su voz arrastraba ese tono típico de ebrio, con un dejo de tristeza y un reproche apenas disimulado. Me quedé en silencio unos segundos. Feliz cumpleaños. ¿Eso es todo? Amanda, ¿cuántos años llevamos conociéndonos? Todos los años en mi cumpleaños me dabas un regalo. ¿Y este año? De pronto, se oyó la voz de Fiona del otro lado de la línea. Bruno, ¿a quién llamas? Hablaba con un tono meloso,
También estaba algo ebria, claramente. Ven ya, vamos a cortar la torta. Todos te estamos esperando. Bruno no dijo nada más y colgó. Dejé el teléfono y seguí leyendo. Afuera se escuchaban fuegos artificiales, seguramente alguien celebrando algo. En esta ciudad, todos los días hay gente celebrando, todos los días hay risas. Y yo, tengo que aprender a vivir sola. Capítulo 08. Al día siguiente, fui a trabajar al café como de costumbre. Durante el descanso del mediodía, me puse a mirar las redes sociales y vi una publicación de Fiona. Era una foto de la fiesta de cumpleaños de anoche. Ella iba agarrada del brazo de Bruno, sonriendo dulcemente. Bruno tenía el rostro un poco rígido, pero aún así miraba a la cámara con cooperación. Había comentarios debajo. ¡Qué pareja tan perfecta! ¿Cuándo lo harán oficial? Bruno por fin reaccionó. Felicidades a la reina de la clase por conquistar al chico más guapo del campus. Fiona respondió. Aún falta. Bruno dijo que primero tiene que resolver algunas cosas, acompañado de un emoji tímido. ¿Resolver qué? Resolver lo mío. ¿Qué soy una parásita? Solté una risa irónica y apagué el celular para seguir trabajando. A las 3 de la tarde, se abrió la puerta del café. La campanita tintineó suavemente. Bruno entró, vestido con ropa deportiva negra. Se le veía agotado. Se sentó en la barra, con el rostro inexpresivo, y me miró fijamente. Un americano. Me di vuelta para preparar el café, sin decir nada. Ya tenía la técnica dominada. En menos de 2 minutos, estaba listo. ¿Trabajas aquí? Su voz era baja, como si hablara consigo mismo. Sí, para demostrar que no eres una parásita. Su tono tenía un dejo de sarcasmo. Puse el café frente a él. 28 yuanes. Sacó un billete de 100. Quédate con el cambio. No, te tengo que dar el cambio. Insistí y le entregué 72 yuanes. Bruno miró el montón de billetes pequeños, y de pronto soltó una risa fría. Amanda, ¿te crees muy digna? ¿Muy admirable? Solo estoy trabajando. ¿Trabajando? Se puso de pie, levantando la voz de golpe. ¿Cuánto puedes ganar al mes? ¿Te alcanza para comer? ¿Para pagar la matrícula? ¿Para comprarte ropa decente? Los otros clientes del café se giraron a mirar. Que alcance o no, es asunto mío. Lo miré con calma. Por favor, no molestes a los demás clientes. No tienes que complicarte tanto la vida. Tenía los ojos un poco rojos. Mi mamá te trata como a una hija. ¿Por qué haces esto? Claro, seguir siendo una parásita no es nada difícil. Lo miré, pero no quiero eso. Bruno, yo tengo mi propia dignidad. Capítulo 09. Bruno se fue sin dar ni un solo sorbo al café. Ese café de 100 yuanes fue la mayor propina que recibí desde que empecé a trabajar. Pero aún así, puse el dinero sobrante en la cajita de la caja registradora. La encargada se acercó. Había estado en la parte trasera y seguramente vio todo. ¿Era tu novio? No, parece que le importas. Sonrió. Ah, los jóvenes, siempre sin saber valorar lo que tienen. Solo se arrepienten cuando ya lo han perdido. ¿Le importó? Si de verdad le importara, no permitiría que otros me humillaran. Si de verdad le importara, no pensaría que todo fue una simple broma. Esa noche, al salir del café tras terminar el turno, vi a la mamá de Luis esperando en la puerta. Llevaba varios recipientes térmicos, y en cuanto me vio, se acercó rápidamente. Amanda. Tenía los ojos algo enrojecidos. Por fin te encontré, querida tía. No me rechaces aún. Déjame hablar. Tomó mi mano, su palma estaba tibia. Amanda, tía sabe que Bruno se equivocó. Me contaron lo que pasó en esa fiesta. Ya lo regañé. Ese niño está muy malcriado por mi culpa. Su voz se quebró un poco. Pero Amanda, todos estos años, tú ayudaste a Bruno con sus estudios. Lo cuidaste. Tía lo ha visto todo. Si no fuera por ti, Bruno no habría entrado a una universidad tan buena. ¿Te acuerdas? En último año, cuando él estuvo internado, tú fuiste quien se quedó con él y le enseñó. No entendía matemáticas, y tú se la explicaste una y otra vez. Su comprensión auditiva en inglés era mala, y tú practicabas con él todos los días. Tía siempre te ha visto como a una hija. No es caridad, es de corazón. Sentí que los ojos me ardían. Ella de verdad me ha tratado muy bien. Durante estos años, me dio el calor de un hogar. Pero tía, Bruno no lo ve así. Mi voz era ronca. Para él, solo soy una parásita. Ese mocoso. Se enojó. Ya verás cómo lo pongo en su lugar. Amanda, no te alejes de tía solo por él. Sí, tía de verdad te quiere. No hace falta. Tía, quiero valerme por mí misma. Retiré su mano con suavidad. Ya soy una adulta. Ella suspiró y me metió los recipientes entre los brazos. Entonces acepta esto. Considéralo una visita de tía.
Si algún día tienes dificultades, prométeme que me lo dirás. Sí. Tía siempre será tu respaldo. Asentí, con las lágrimas a punto de caer. Al volver al dormitorio, abrí los recipientes. Dentro estaban todos mis platos favoritos: costillas agridulces, lubina al vapor, huevos revueltos con tomate, y una cajita con xiaolongbao de camarón. Todo preparado justo a mi gusto, ligero, nada grasoso, y sin ningún ingrediente al que yo fuera alérgica. Y Liz se acercó. ¡Wow! ¡Qué rico huele! La mamá de Luis te quiere muchísimo. Cocina mejor que en los restaurantes. Sí, lástima que su hijo no piense lo mismo. Capítulo 10. Salieron los resultados del examen de mitad de semestre. Fui la primera de la carrera. El profesor me elogió especialmente en clase, diciendo que mi ensayo era excelente y tenía ideas muy originales. Aunque Amanda tiene que trabajar, sigue sacando notas brillantes. Todos deberíamos aprender de ella. Fiona, sentada en la primera fila, se giró a mirarme con desprecio en la mirada. Se había teñido el cabello de un castaño ondulado y llevaba un maquillaje impecable. Era, sin duda, muy guapa. Al terminar la clase, dijo en voz alta, claramente para que la escuchara: algunas personas solo saben estudiar. ¿Y qué? Igual tienen que trabajar para mantenerse, ¿no? Ganan tan poco al mes que ni siquiera pueden comprarse un bolso. No como nosotras, que con el apoyo de nuestras familias, podemos disfrutar la vida universitaria. Sus seguidoras enseguida la apoyaron. Exacto. ¿De qué sirve ser una empollona? Escuché que trabaja en una cafetería. Apenas gana 100 yuanes al día. Qué pena. ¿Deberíamos ir a consumir allá? Mejor no. Tener que verla en persona sería muy incómodo. Guardé mis cosas y me preparé para irme. Todavía tenía la hoja de calificaciones en la mano, y las palabras «primer lugar» resaltaban claramente. De pronto, Bruno se levantó. «Basta». Su voz era fría, como hielo. Fiona se quedó helada un instante. Luego hizo una cara de niña ofendida. «¿Bruno? ¿Qué dije?» «No digas más». Su expresión era muy fea. «Fiona, te lo he advertido muchas veces». Fiona apretó los labios. Los ojos se le enrojecieron de inmediato. «¿No dije nada malo? ¿Sigues enojado conmigo por lo del cumpleaños?» «Ya te pedí perdón». Bruno no le contestó y salió del aula a grandes zancadas. Cuando pasó junto a mí, se detuvo. Pensé que iba a decir algo, pero solo me miró y siguió caminando. Yo también salí, pero en el pasillo, me detuvo. «Sacaste el primer lugar. ¿No piensas celebrarlo?» Su tono era algo torpe. «No hay nada que celebrar. Te invito a comer. Para celebrar tu logro, no hace falta». Intenté pasar a su lado, pero me sujetó el brazo otra vez, esta vez con fuerza. «Amanda, ¿hasta cuándo vas a seguir con esto? Nos conocemos hace 12 años. ¿12 años de relación no valen nada para ti?» «No estoy haciendo drama. En realidad, nunca tuvimos mucha relación». Lo miré a los ojos. «Bruno, suéltame». «¿Nada de relación?». Rió, con amargura. «12 años y ahora dices que no significa nada. ¿Te acuerdas de la primera vez que nos vimos? Tus padres discutían y tú llorabas escondida bajo un árbol. Fui yo quien te limpió las lágrimas y te llevó a casa. Desde entonces, nunca nos separamos». Capítulo 11. Entonces dime, ¿qué somos? Lo miré directamente a los ojos. Era una pregunta que ya le había hecho muchas veces, pero nunca me había dado una respuesta clara. Bruno abrió la boca, pero parecía tener algo atorado en la garganta. Seguía sujetando mi muñeca, su mano estaba caliente y temblaba ligeramente. «¿Ves? Ni tú lo sabes». Aparté su mano. «Así que no vuelvas a buscarme. Amanda». Me llamó desde atrás, con un tono de desesperación en la voz, pero no me giré. Esa noche, la mamá de Luis volvió a venir. Esta vez trajo un sobre. «Amanda, esto es para tus gastos». El sobre estaba grueso, seguramente había bastante dinero dentro. «Tía, no puedo aceptar esto. Déjame terminar». Su tono era serio. «Esto no es caridad, es lo que te corresponde. Todos estos años estuviste ayudando a Bruno, haciendo tareas con él hasta tarde cada noche. Si hubiéramos contratado a un tutor, habríamos pagado al menos 10,000 yuanes al mes. Tú lo ayudaste durante 3 años seguidos. Este dinero ni siquiera cubre todo eso. Así que esto es tu pago, por tu trabajo. Debes aceptarlo». Me puso el sobre en las manos. «Amanda, sé que tienes orgullo, pero también entiende cómo me siento yo. Verte esforzarte tanto, me parte el alma». Miré el sobre. Debía haber al menos 10,000 yuanes. Para mí, ahora mismo, era una fortuna. «Tía, de verdad, no hace falta». Amanda, me sostuvo las manos, con los ojos llenos de lágrimas. «Sé que has pasado por muchas injusticias. Ese tonto de Bruno, ya le he dicho de todo, pero yo soy yo,
Y Bruno es Bruno. No me alejes solo por culpa de él. Sí. Al ver su mirada suplicante, se me ablandó el corazón. Ella siempre me había tratado bien, como a una hija, nunca como a una extraña. Pero al final, igual le devolví el sobre. Tía, ahora puedo mantenerme por mi cuenta. Si de verdad algún día necesito ayuda, la buscaré. ¿Está bien? Se le enrojecieron los ojos, su voz se quebró. Ay, niña, ¿por qué eres tan terca? Igualita a tu madre. Cuando mencionó a mi madre, me quedé helada. Ella se fue cuando yo tenía 10 años, dijo que no soportaba más el maltrato de mi padre. Y cuando se fue, no me llevó con ella. Capítulo 12. En un abrir y cerrar de ojos. Llegó noviembre y el clima se volvió frío. El invierno en el norte llega temprano. Los árboles ya habían perdido todas sus hojas, dejando solo ramas desnudas. Cada día me volvía más hábil en el trabajo de la cafetería. Incluso la encargada me dijo que me daría un aumento. Lo haces muy bien. A los clientes les encantas. A partir del próximo mes, te subo el sueldo a 150 al día. No era mucho, pero para mí ya era un gran aliento. En los estudios, seguía siendo la primera. Varios profesores me apreciaban mucho. Uno de ellos incluso me preguntó si quería ser su asistente de investigación, lo cual incluía una beca adicional. Todo parecía ir por buen camino, excepto por Amanda, Sal. Bruno estaba en la puerta del aula, pálido como un fantasma. Había adelgazado bastante, los pómulos sobresalían, y tenía unas ojeras profundas. Fingí no oírlo, seguí ordenando mis apuntes. Entró sin dudar, ignorando las miradas de los demás, y me agarró de la muñeca. Ven conmigo. Suéltame. Necesito hablar contigo. Su voz era ronca, como si llevara días sin hablar bien. No tenemos nada de qué hablar. Amanda. Casi rugió mi nombre, con los ojos inyectados en sangre. ¿De verdad vas a ser así? ¿De verdad no te importa en lo más mínimo lo que tuvimos? Todos en clase nos miraban. Algunos comenzaron a murmurar. Otros sacaron sus teléfonos. Fiona también estaba, sentada en una esquina, mordiéndose el labio, con los ojos rojos. No llevaba maquillaje. Su cara al natural se veía agotada. Le solté la mano. Bruno, ya basta. Yo no te estoy buscando. Eres tú quien no me deja en paz. Te pido que tengas algo de dignidad. Tomé mi bolso y salí del aula. Detrás de mí, se escucharon los sollozos de Fiona. Bruno, ¿por qué me haces esto? ¿Por ella? ¿Qué tiene ella de especial? Su voz se volvía cada vez más aguda. Solo es una mantenida que vive de la caridad de tu familia. ¿Con qué derecho te desprecia? ¡Pea! Un sonido seco de una bofetada sacudió el aula. Todo quedó en silencio. Me giré. Bruno tenía el rostro oscuro y la mano aún levantada. Fiona se sujetaba la cara, con una expresión de total incredulidad. Capítulo 13. ¿Me pegaste? ¿Me pegaste por ella? La voz de Fiona se quebró en un grito histérico. Tenía una marca roja muy visible en la mejilla. Bruno respondió con frialdad. Te lo advertí muchas veces, que no dijeras cosas así. Su voz era como hielo. ¿No lo entendiste? Pero es la verdad. Fiona rompió en llanto. Su maquillaje estaba arruinado, y el rímel corría por su rostro. Ella sí es una mantenida. Si tu madre no la hubiera ayudado, ya estaría muerta de hambre. ¿Qué derecho tiene a estudiar aquí? ¿Qué derecho tiene a rechazarte, a mirarte por encima del hombro? ¿Quién se cree que es? Los puños de Bruno crujían de lo fuerte que los apretaba. Su cara se volvía cada vez más oscura. Me acerqué y miré a Fiona con calma. Ella lloraba descontroladamente. Con el delineador corrido, parecía una loca. Tienes razón. Comí durante 12 años en casa de Bruno. Mi voz era serena, y en el silencio del aula, se escuchaba con claridad. Pero, ¿sabes qué? Durante esos 12 años, también di mucho. Todas las noches hacía la tarea con Bruno hasta la madrugada. Cuando no entendía algo, era yo quien se lo explicaba. En primer año, su nota de matemáticas era de 60. Yo le enseñé problema por problema hasta que llegó a 90. En segundo, no entendía nada de inglés. Practiqué con él 2 horas diarias hasta que pudo entender. En tercero, cuando estuvo hospitalizado un mes, iba todos los días al hospital a darle clases para que no se atrasara. Fiona se quedó helada, con lágrimas en las mejillas. Seguía hablando. Cuando tenía fiebre, yo lo cuidaba toda la noche. Cuando causaba problemas, yo solucionaba todo. Cuando estaba mal, yo lo acompañaba. Si todo eso se tradujera en dinero, seguro valdría más que la comida que comí. El aula seguía en completo silencio. Miré a Bruno, y además, nunca lo desprecié. Solo que ya no quiero ser una mantenida. ¿Eso está mal? Dicho eso, me di la vuelta y salí. Bruno corrió detrás de mí. Amanda, espera. Me detuve, pero no me giré. Lo siento.
Su voz era baja, temblorosa. No sabía que habías dado tanto. Siempre pensé que yo te cuidaba a ti, pero resulta que eras tú quien me cuidaba a mí. ¿Y de qué sirve saberlo ahora? Lo miré, Bruno. No hay vuelta atrás. Capítulo 14. En diciembre, una empresa muy conocida vino a la universidad a reclutar pasantes. Era una oportunidad muy valiosa, y todos en la carrera estaban compitiendo por ella. La empresa era una de las 3 principales del país en el sector tecnológico, y hasta los pasantes ganaban más que muchos empleados fijos. Preparé cuidadosamente mi currículum y portafolio, organizando mis calificaciones y ensayos del semestre. En la entrevista inicial, la entrevistadora era una mujer de unos 40 años, muy profesional. Revisó mi currículum. Notas excelentes. Primera en tu carrera. Pero veo que trabajas a medio tiempo. Sí, trabajo en una cafetería. ¿Y por qué trabajas? ¿Tu familia tiene problemas económicos? Sus ojos eran muy agudos, como si evaluara algo. Respondí con calma. Quiero independizarme pronto y ganar experiencia en el mundo real. Trabajar me ha enseñado a comunicarme con las personas y resolver problemas. Son cosas que no se aprenden en los libros. Asintió con aprobación. Bien, nuestra empresa necesita personas así, con los pies en la tierra. No esos estudiantes que sueñan en grande pero no saben hacer nada. En la entrevista final, me encontré con varios compañeros de carrera, incluida Fiona. Hoy iba muy arreglada, vestida de marca de pies a cabeza, como una profesional exitosa. Al verme, se burló con frialdad. ¿También vino la chica de la cafetería a entrevistarse? ¿De verdad crees que tienes alguna oportunidad? La ignoré y esperé en silencio la entrevista. Cuando salieron los resultados, había sido seleccionada. Una semana después, recibí la carta de oferta. El salario de la pasantía era de 8,000 yuanes al mes, una cifra astronómica para una estudiante de primer año. Y si hacía un buen trabajo, podía quedarme como empleada fija tras graduarme. Y Liz me abrazó emocionada. ¡Qué increíble! Es el sueño de muchos. Esta noche hay que celebrar. Vamos, te invito a cenar. Fuimos a un restaurante sencillo cerca del campus y pedimos algunos platos. No era un lugar lujoso, pero tenía buen ambiente. Mientras comíamos, Bruno entró. Se veía aún más demacrado, como si no hubiera descansado en días. Al verme, se detuvo un segundo, luego se acercó. Felicidades. Gracias. ¿Puedo sentarme? Y Liz se levantó de inmediato. Voy al baño. Me lanzó una mirada de ánimo antes de irse. Bruno se sentó y, tras un largo silencio, dijo finalmente, Amanda, he estado pensando mucho. Su mano temblaba un poco sobre la mesa. Estos 12 años, de verdad di por sentado todo lo que hiciste por mí. Pensé que todo seguiría igual, tú a mi lado, y yo protegiéndote, como cuando éramos niños. Me miró, con una expresión complicada en los ojos, pero estaba equivocado. Nunca te protegí de verdad. Al contrario, te hice pasar muchas penas. Cuando la gente hablaba mal de ti, no me importaba, porque sabía que no eras así, pero nunca pensé que te afectaría. Jamás imaginé que esas palabras te dolían. Capítulo 15. ¿De qué sirve decir todo eso ahora? Dejé los palillos sobre la mesa y lo miré con calma. Su rostro estaba aún más pálido, los labios le temblaban. Bruno sonrió con amargura. Sé que no tiene sentido, pero tengo que decirlo. Amanda, en realidad yo, antes de que terminara, la puerta se abrió de golpe. Bruno. Fiona entró corriendo, con los ojos rojos e hinchados, el maquillaje corrido por las lágrimas. Te he estado buscando por todas partes. Cuando me vio, su mirada se volvió venenosa al instante. Tú otra vez. ¿Qué más quieres? Bruno ya te pidió perdón. ¿Hasta cuándo piensas seguir acosándolo? ¿No es dinero lo que quieres? ¿Cuánto? Te lo doy. Sacó su cartera y tiró un montón de billetes sobre la mesa. ¿Es suficiente? Si no, te doy más. Solo aléjate de Bruno. Me puse de pie. Todos sabemos quién es la que no deja de perseguir al otro. Y Liz, vámonos. Y Liz, que había vuelto sin que me diera cuenta, me siguió enseguida. Al salir del restaurante, escuché el grito furioso de Bruno detrás de nosotras. Fiona, ya basta. Te lo he dicho 1000 veces. Deja de molestarla. Pero Bruno, tú me quieres. Su voz sonaba entrecortada por el llanto. Tú lo dijiste que era linda. ¿Cuándo dije que te quería? La voz de Bruno era helada. ¿De dónde sacas tanta confianza? Pero esa noche, en tu cumpleaños, me besaste. Estaba borracho, y fuiste tú quien empezó. No escuché el resto, ni quise hacerlo. Eso ya no tenía nada que ver conmigo. Al día siguiente, Fiona no fue a clase. Se decía que pidió una baja médica y pasó todo el día llorando en su dormitorio. Su compañera contó que rompió todas las fotos de Bruno,
llorando mientras lo hacía. Y Bruno también desapareció. No fue a clases durante 3 días seguidos. Hasta que, una semana después, su madre vino a buscarme. Había adelgazado mucho. Su rostro, antes bien cuidado, estaba lleno de arrugas nuevas. Tenía los ojos rojos e hinchados. Se notaba que había llorado. Amanda. Bruno quiere abandonar la universidad. Capítulo 16. Abandonar la universidad. Me quedé paralizada. No lo esperaba en absoluto. Las notas de Bruno no eran las mejores, pero tampoco malas. Además, su familia tenía buena posición económica. No había ninguna razón para dejar los estudios. Su madre lloraba. Dice que la universidad no tiene sentido, que quiere emprender. Se encierra en su habitación y no ve a nadie. No come, no bebe. Es como si hubiera perdido el alma. Apretó mi mano. Su palma estaba empapada de sudor. No hay manera de hacerlo entrar en razón. Amanda, ¿podrías ir a verlo? Solo te escucha a ti. Guardé silencio. ¿Ir a ver a Bruno? Pero, ya no teníamos ninguna relación. Ella continuó, con la voz temblorosa. Sé que ha sufrido mucho. Amanda, Bruno merece que lo regañen. Las lágrimas le corrían por la cara. Pero verlo así, me parte el alma. Siempre ha sido terco. Cuando decide algo, nadie puede hacerlo cambiar. Si de verdad abandona los estudios, arruinará su vida. Amanda, te lo ruego. Al ver sus ojos suplicantes, se me ablandó el corazón. Después de todo, siempre recordé su bondad conmigo. Está bien, iré a verlo. La casa de Bruno seguía igual, la sala familiar, los muebles conocidos, el mismo aroma en el aire. Pasé 12 años allí. Cada rincón guardaba un pedazo de mis recuerdos. En la mesa del café todavía estaba el portarretratos que le regalé a su madre cuando estaba en secundaria. Dentro, una foto de los 3. En la foto, Bruno y yo sonreíamos felices. En aquel entonces, aún éramos solo unos niños. Empujé la puerta de la habitación de Bruno. El cuarto estaba oscuro, las cortinas cerradas por completo. El aire olía intensamente a alcohol. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la cama, rodeado de botellas vacías. Cuando me vio, se quedó quieto. Luego esbozó una sonrisa amarga, casi burlona. Viniste. Su voz era tan ronca que apenas se entendía. ¿Vas a dejar la universidad? Sí. ¿Por qué? Me miró con la vista perdida. No tiene sentido. Estudiar no tiene sentido. Vivir no tiene sentido. Nada tiene sentido. Sin ti, nada tiene sentido. Bruno, no seas así. ¿Y por qué no? De repente se alteró, levantándose con esfuerzo. Todo cambió cuando te fuiste. Cada mañana, lo primero que hago al despertar es mirar el teléfono. Por si me escribiste. En la universidad, te busco sin darme cuenta. En casa, miro la mesa vacía y no puedo comer nada. Se acercó, con los ojos enrojecidos. Amanda, ¿sabes algo? Me arrepiento. De verdad me arrepiento. Si aquella noche en la fiesta te hubiera defendido, si no hubiera dicho que era una broma, si hubiera comprendido antes lo importante que eras para mí. Capítulo 17. ¿De qué sirve arrepentirse? Me senté frente a él, manteniendo una distancia prudente. Bruno sonrió con amargura. De nada, pero igual me arrepiento. De repente, se tapó el rostro y sus hombros empezaron a temblar con fuerza. Era la primera vez que veía llorar a Bruno. No eran simples lágrimas silenciosas. Era un llanto desgarrador. Lloraba como un niño. ¿Sabes? En realidad me gustas desde hace mucho tiempo. Su voz era entrecortada, ahogada por el llanto. Ni siquiera sé desde cuándo. Tal vez desde la primera vez que me ayudaste con las tareas. Fuiste tan paciente, enseñándome una y otra vez. Tal vez fue cuando me enfermé, y tú me cuidaste. Pasaste toda la noche sin dormir, cambiándome las toallas. O quizás fue aún antes, cuando éramos niños. Me seguías por todos lados, llamándome, hermano Bruno. Levantó la cabeza para mirarme, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. Pero fui demasiado arrogante. Creí que siempre estarías ahí. Pensé que sin importar lo que hiciera, nunca te irías. Di por sentado todo lo que hacías por mí. No fue hasta que realmente te fuiste, que me di cuenta de que no soy nada. Sin ti, no puedo ni vivir con normalidad. Intenté olvidarte, intenté estar con otra persona, pero no pude. No soy capaz. No puedo sacarte de mi mente. Guardé silencio por un buen rato, y luego respondí en voz baja. Bruno, tú no me amas. Solo estás acostumbrado a mi presencia, como uno se acostumbra a respirar o al sol. Cuando esas cosas desaparecen, duele, pero eso no es amor. Bruno negó con la cabeza, con fuerza. No, yo te amo. Sé lo que es el amor. Amar es sentir celos al verte hablar con otro. Amar es sentir que el corazón se rompe cuando me ignoras.
Amar es desear verte a cada instante, todos los días. Si me amaras, dije suavemente, no habrías permitido que otros me humillaran. Si me amaras, no habrías dado por sentados todos mis esfuerzos. Si me amaras, no te darías cuenta recién ahora de lo importante que era para ti. Bruno, el amor no llega tarde. El amor es saber desde el principio que hay que valorar a alguien. Me puse de pie. No abandones la universidad, eso es escapar. Termina tus estudios. Es lo que debes hacer. No hagas sufrir más a tu madre. Capítulo 18. Justo cuando iba a irme, Bruno me abrazó de repente, fuerte, como si quisiera fundirme con su cuerpo. No te vayas, por favor. Su voz temblaba, cargada de desesperación. Sé que me equivoqué. ¿Puedes darme una oportunidad más? Voy a cambiar. Haré todo lo que tú digas, lo que tú quieras. Si quieres seguir trabajando, no te lo impediré. Si quieres vivir de forma independiente, te apoyaré. Mientras regreses, mientras aún estés dispuesta a hablar conmigo, te lo ruego. Amanda, lo aparté con mucha fuerza. Bruno, ¿todavía no lo entiendes? Nunca quise a alguien que solo me obedeciera. Lo que yo quería era respeto, igualdad, que me valoraran. Quería a alguien que me llevara en el corazón, no a alguien que me tratara como un accesorio. Y eso, tú nunca me lo diste. Él me miró con la mirada perdida. Su rostro estaba tan pálido como una hoja, y las lágrimas caían con más fuerza. Nunca imaginé que un chico pudiera llorar tanto. Amanda, de verdad entiendo que estuve mal. Su voz era tan baja, tan humilde, que parecía polvo. Solo dame una oportunidad más, solo una. Te juro que esta vez te voy a valorar. Si de verdad lo entiendes, entonces vive bien. Me di la vuelta y me fui. No hagas preocupar a tu madre. Es tu mamá. Te ama. Salí del cuarto de Bruno y respiré hondo. 12 años de enredos, finalmente podía soltarlos. No es que ya no lo amara, es que ya no podía amarlo. Hay heridas que, una vez hechas, ya no se pueden reparar. Como un espejo roto, aunque lo pegues, las grietas siempre estarán ahí. La mamá de Luis me esperaba en la sala. ¿Cómo te fue? Me miró con ansiedad, aún sosteniendo una taza de té. No va a dejar la universidad, ¿de verdad? Sus ojos se iluminaron, y volvió a llorar. Gracias, Amanda. Lo sabía, él solo escucha lo que tú dices. Señora, cuídese mucho. Ella se quedó inmóvil por un instante, y luego me abrazó de repente, muy fuerte, como si tuviera miedo de que desapareciera. Hija, perdóname. Llorando, me dijo, fue Bruno quien te falló, nuestra familia te falló. Si pudiera volver atrás, lo educaría mejor. No, usted siempre fue muy buena conmigo. La abracé con delicadeza. Gracias por todo en estos años. Usted fue quien me enseñó lo que es un hogar cálido. Negué con la cabeza y me separé suavemente. Ya me tengo que ir. Amanda, cuídese mucho, señora. Capítulo 19. Bruno no abandonó la universidad, pero cambió mucho. Ya no era el Bruno enérgico y lleno de orgullo de antes. Comenzó a estudiar con desesperación. Si no estaba en clase, estaba en la biblioteca, como si quisiera adormecer su dolor con los estudios. Sus calificaciones mejoraron drásticamente, pasando de nivel medio a estar entre los 10 mejores del año. Pero también se volvió alarmantemente delgado. Fiona se transfirió de escuela, escuché que se fue al sur. Antes de irse, vino a verme una vez y me dijo muchas cosas feas. En resumen, me culpaba de arruinar su amor, de arruinar a Bruno. No le respondí. Yo no arruiné a nadie. Ellos tomaron sus propias decisiones. Y yo, me concentré en mis prácticas y en estudiar. La empresa donde hacía prácticas estaba muy satisfecha conmigo. Incluso el supervisor del departamento dijo que si quería, podía volverme empleada fija en segundo año. Era un caso especial, pero estaban dispuestos a hacerlo por mí. En segundo año, obtuve una beca completa. No solo cubría toda la matrícula, también incluía una ayuda mensual para gastos. Con eso y el salario de las prácticas, mi situación económica mejoró mucho. Me mudé del dormitorio y alquilé un pequeño departamento cerca de la universidad. No era grande, pero era mi propio espacio. También le enviaba dinero a mi abuela, aunque ella siempre decía que no. Niña, guárdalo para ti. La abuela tiene su pensión. Me alcanza. Pero yo insistía. Era mi forma de demostrarle cariño. Y Liz dijo, has cambiado mucho. ¿En qué sentido? Ahora estás más segura de ti misma, más atractiva. Se rió. Muchos chicos quieren salir contigo, y tú los has rechazado a todos. Sonreí, pero no respondí. El amor no es algo que quiera considerar por ahora. Primero quiero vivir bien, por mí misma. En tercer año, recibí una oferta para estudiar en el extranjero. Era un programa de intercambio con el MIT, solo para los estudiantes con mejor rendimiento. Un año, beca completa. Antes de partir,
La mamá de Luis vino a despedirse. Trajo muchas cosas. Llévate esto, te servirá allá afuera. Ropa de abrigo, medicinas, y algunos de mis snacks favoritos. Señora, no lo rechaces. Solo tómalo como una muestra de cariño. Sus ojos estaban rojos. Un año entero. Cuídate mucho. Y si pasa algo, prométeme que me avisarás. Vaciló un momento, y luego dijo, Bruno, va, olvídalo. Está bien ahora. Tiene buenas calificaciones. Es más maduro, pero se exige demasiado. Parece un robot. Te deseo buen viaje. La abracé. Gracias, señora, por todo lo que ha hecho estos años. Cuando el avión despegó, vi una silueta familiar por la ventanilla. Era Bruno. Estaba afuera del aeropuerto, mirando hacia el cielo. Estuvo ahí parado mucho, mucho tiempo, hasta que el avión desapareció entre las nubes. Volví la mirada hacia el interior y cerré los ojos. Algunas cosas, una vez que se van, ya están en el pasado. Algunas personas, si se pierden para siempre. Capítulo 20. 2 años después, regresé tras completar mis estudios. No solo obtuve una doble titulación, también recibí ofertas de varias empresas de primer nivel. Al final, elegí la compañía de inteligencia artificial con mayor proyección de futuro, un salario anual de 7 cifras, más opciones sobre acciones muy generosas. A mi edad, no estaba nada mal. Compré un departamento en el centro de la ciudad, aunque la hipoteca era una gran carga. Al fin tenía un hogar propio. Durante la remodelación, dejé especialmente una habitación para mi abuela. Ya estaba mayor, y quería traerla a vivir conmigo en la ciudad. El trabajo era exigente, pero satisfactorio. El proyecto que lideraba avanzaba sin problemas, y mi jefe me valoraba mucho. A veces pensaba en el pasado, pero ya no sentía nada. Era como ver la historia de otra persona, algo de nostalgia, pero nada más. Hasta que un día, en un cóctel empresarial, me volví a encontrar con Bruno. Estaba mucho más delgado, pero su temperamento era más maduro, con un traje perfectamente entallado. Cada gesto suyo exudaba el aire de un hombre exitoso. Cuando me vio, se quedó paralizado, por mucho rato, como si no pudiera creer lo que veía. Luego caminó lentamente hacia mí. ¿Cuánto tiempo sin verte? Su voz temblaba levemente. Sí, ha pasado tiempo. ¿Tú, estás bien? Sus ojos eran una mezcla de sorpresa, añoranza y algo más que no supe descifrar. Bastante bien. ¿Y tú? Abrí una empresa. Recién comienza. Hizo una pausa. Es en el campo de la inteligencia artificial, igual que tú. Así que, me había estado siguiendo la pista todo este tiempo. Amanda, ¿podemos hablar un momento? Su voz tenía un matiz de súplica. Miré la hora. Tengo una reunión. Solo unos minutos, por favor. Fuimos a la terraza del hotel. La brisa nocturna era fresca, y las luces de la ciudad brillaban con intensidad. La ciudad había cambiado mucho, más rascacielos, más luces de neón, pero algunas cosas nunca cambian, como el corazón humano. Bruno guardó silencio por un buen rato antes de hablar. Todos estos años, no he dejado de hacerme una pregunta. Si no hubiera sido tan arrogante en aquel entonces, ¿habría sido distinto? Si hubiera sabido valorarte, ¿seguirías a mi lado? Sonreí levemente. No existen los, y sí, no existen. Soltó una risa amarga, con los ojos algo enrojecidos, pero igual me lo pregunto, todos los días. Capítulo 21. Amanda, ¿puedo hacerte una pregunta? Bruno miraba las luces lejanas de la ciudad. Su voz era suave. Dime, ¿me odias? Se giró hacia mí, con una chispa de esperanza en la mirada. Tal vez esperaba que dijera que sí, porque odiar aún significaría que hay sentimientos. Lo pensé un momento. No te odio. ¿De verdad? De verdad. Miré las luces en la distancia. Odiar a alguien cansa demasiado. Además, si no fuera por ti, no sería quien soy ahora. Si en aquel entonces me hubieras defendido, quizás habría seguido siendo esa chica dependiente, siempre bajo tu ala. Nunca habría madurado. Desde ese punto de vista, debería darte las gracias. Los ojos de Bruno estaban enrojecidos, su voz quebrada por la emoción. Sabes, que no me odies duele más que si lo hicieras, porque el odio, al menos, significa que aún te importa, pero no odiar, significa que de verdad lo superaste, significa que esa persona ya no es importante para ti. No lo negué. Sí, él ya no era importante para mí. Respiró hondo, luchando por controlar sus emociones. Sé que lo nuestro no tiene vuelta atrás, pero solo quería decir que esos 12 años fueron los recuerdos más valiosos de mi vida. Gracias por haber estado tanto tiempo a mi lado. Gracias por enseñarme tanto. Y lo siento, entendí todo demasiado tarde. Se dio la vuelta para irse, pero tras unos pasos, miró hacia atrás. Amanda,
Tú vas a ser feliz, de verdad, 1000 veces más feliz que cuando estabas conmigo. Dicho esto, se alejó rápidamente, como si temiera arrepentirse. Me quedé en la terraza, viendo cómo su figura se perdía entre la multitud. De pronto, recordé aquellos años atrás, cuando éramos jóvenes e ingenuos. Yo pensaba que estaríamos juntos para siempre. Él creía que yo nunca lo dejaría. Habíamos prometido ir juntos a la universidad, trabajar juntos, vivir juntos. Incluso llegamos a hablar, con inocencia, de nombres para nuestros futuros hijos. Pero así es la vida, llena de imprevistos. Algunas personas están destinadas a acompañarte solo un tramo del camino, y cuando ese tramo termina, hay que decir adiós. Amanda, me giré. Era un compañero llamándome. La reunión está por comenzar. Sí, ya voy. Eché un último vistazo al paisaje nocturno de la ciudad. Luego me giré y volví al salón. Allí me esperaba mi nueva vida, llena de infinitas posibilidades. En cuanto al pasado, que se quede en el pasado.